Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Jules. Hoy les traigo el paso a paso de cómo realicé este coffin sahumador. Está hecho de forma bien artesanal, así que no será algo súper profesional, sino más bien algo divertido para realizar en casa. Espero les guste. Los materiales que utilicé fueron masilla de secado al aire, pueden elegir la marca que sea, herramientas para modelar, pinceles, papel aluminio, cúter o trincheta, tijera pequeña, agua, pintura acrílica y cinta adhesiva, marcadores de punta fina y barniz que es opcional. Y bueno, no nos olvidemos de nuestra bombita de defumación. El primer paso es formar una bolita de papel aluminio que tenga más o menos el doble del tamaño de nuestra bombita de defumación. Recuerden ir presionando bien para que esté firme. Luego la envolveremos en cinta adhesiva para evitar que se nos queden atascados trozos de aluminio en la masilla. Pasamos a la parte donde utilizaremos la masilla de secado al aire. Primero tomamos un trozo y lo humedecemos con agua para trabajarlo mejor. Tenemos que aplanarlo en un espesor aproximado de 1 centímetro, 1,5 centímetros. En este caso lo hice con las manos, pero si tienes un rodillo, el resultado será mucho mejor. Ahora debemos envolver toda la superficie de la bolita con nuestra masilla, buscando que quede lo más parejo posible en todos sus lados. Luego de darle forma, podemos humedecer la masilla e intentar eliminar imperfecciones con las herramientas de modelado. Lo siguiente será marcar de manera superficial los rasgos del personaje. Mide todo muy bien para que no queden o muy grandes o muy pequeños en relación al cuerpo. En mi caso creo que quedaron un poquitito grandes, pero tampoco que quedó mal. Con un palito haremos los hoyos por donde saldrá el humo. La cantidad y la ubicación la decidís vosotros. Con el dedo humedecido vamos a suavizar los bordes de los orificios. Y ahora sí procederemos a modelar el rostro de nuestro personaje con alguna herramienta con punta. Podemos utilizar agua para ir suavizando las imperfecciones que vayamos notando, quitar o agregar masilla donde creamos necesario. Cuando lo terminemos, deberemos dejarlo secar a tal punto donde podamos agarrarlo con las manos y no se deforme fácilmente, pero que esté lo suficientemente blando como para poder cortarlo. En el caso de la masilla que yo utilicé fueron entre 6 y 12 horas, pero otras masillas secan mucho más rápido, así que tienes que ir controlando. Cuando ya esté seco en ese punto intermedio, agarramos el cúter y cortamos lo que sería nuestra base, con mucho cuidado para evitar apretar de más y deformar nuestro trabajo. Ahí me ganó la ansiedad e hice movimientos muy bruscos, con lo cual se deformó un poco la base, así que tengan paciencia y vayan despacio. Cuando lo abrimos por completo, toca quitar la bolita de aluminio. Para lograrlo debemos quitar los excedentes de masilla, formando un hueco donde quepa bien nuestra futura bomba de defumación. Me ayudé de unas pinzas para quitar todo lo que hay dentro.
Y por último emparejé los bordes con cúter. Y ahora sí dejamos secar ambas partes por separado por al menos 24 horas más. Debería quedarles así. Si ven que está oscuro aquí es porque ya hice una prueba prendiendo una bombita de defumación y aguanta la temperatura perfectamente. Ahora procedemos a pintarlo. Utilicé azul, rojo y blanco y fui mezclándolos hasta encontrar el tono deseado. Aquí un disclaimer. Compré buenos pinceles porque yo luché muchísimo quitando los pelitos del pincel todo el tiempo. Y otra recomendación, no pinten la parte interna donde se une la base con la parte superior. Después les muestro por qué. En mi caso le di aproximadamente unas 3 capas, luego lo dejamos secar y pintamos el rostro. Cuando ya esté seco utilizaremos marcadores de punta fina para hacer la línea del contorno de los ojos, la boca y todos los detalles. Si no tienes marcador puedes hacerlo con un pincel muy fino y pintura negra. Esta es la razón por la que no debemos pintar la parte interna de la base. Aunque esté seca, comenzará a pegarse entre sí y desprenderse. Lo ideal es solo pintar la parte exterior. Y así nos queda el resultado con la pintura acrílica sin barnizar con un acabado mate. Si quieres protegerlo para que dure mucho más tiempo, te recomiendo ponerle al menos 3 capas de barniz al agua líquido, aplicándolos con pincel y dejando secar entre una capa y otra. Y así es como queda con el barniz, súper brillante y ya protegido. Espero que les haya gustado mucho. Si quieres ver más videos como estos o de arte en general, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.